Estamos a punto de conocer un lugar de Venezuela que ha sido el escenario de algunas de las prácticas más oscuras y enigmáticas del país. Este es uno de los cementerios probablemente más profanados del planeta Tierra, donde sus tumbas han sido saqueadas con los años por delincuentes en búsqueda de algo de valor, como dientes de oro, joyas y, en el peor de los casos, huesos humanos, cabello y otras partes del cuerpo. Esto con el fin de ser utilizados en varios rituales de brujería y santería. Muchos creyentes de la práctica llegan a interactuar con los muertos de manera muy profunda e íntima y, por supuesto, bastante escalofriante e ilegal. Sean bienvenidos a un lugar de Caracas donde ni siquiera los muertos pudieron salvarse de la delincuencia de la ciudad. ¿Se imaginan por un momento querer visitar la tumba de un familiar, un ser querido, un amigo o simplemente la tumba de un expresidente, algún poeta, escritor o personaje importante para la cultura de su país y darse cuenta que el muerto ha sido robado, que los restos de esa persona especial ahora están en manos de quién sabe quién y quién sabe para qué propósito? Esta es la realidad de miles de venezolanos que deciden visitar el cementerio del sur de la ciudad. Entrar al cementerio es toda una experiencia más allá de lo paranormal, porque lo que da miedo allá ni siquiera son los fantasmas ni sus muertos, sino los vivos. Por eso al entrar, el guardia de seguridad me aconsejó que tuviera cuidado, que no pasara de tal esquina, porque el lugar es muy grande y entre más me aleje, cualquier cosa podría pasar. Pero, ¿qué tan grave tiene que ser el asunto acá? ¿De verdad es tan tétrico como lo pintan? ¿Qué tan intensa debe estar la crisis de un país para que ni siquiera los muertos se salven de ser robados? ¿O es que hay algo más allá? ¿Algún interés tal vez un poco más oscuro? El tema de la santería en Venezuela es algo que estaría a punto de descubrir más profundamente en los próximos días. Pero ese es un video que les mostraré más adelante. Estábamos a punto de responder muchas de nuestras preguntas, pero para llegar al cementerio debemos atravesar una calle principal muy importante, llena de comercio, al son de una bebida azucarada para bajarle 2 puntos a la ansiedad de explorar el mundo de los muertos caraqueños. Buenos días. ¿Vas por favor 2 chichas? ¿Esa es una chicha hecha como? ¿Con qué o qué? Con arroz. Un sabor que no podrás olvidar. Está muy romántico el anuncio. Muchas gracias. Aquí en el mercado del cementerio hay un establecimiento que vende chicha. La tengo ya aquí en la mano, pero es culpa de este man que tengo al lado. Hey, hermano, bienvenido al canal, ¿no? Ya hace tiempo hablamos, viendo sus videos y hasta ahorita podemos tener la oportunidad de tenerlo aquí de invitado especial. hermano, de verdad, muchas gracias. De verdad, admirado por el trabajo que estás haciendo. Permíteme felicitarte. Y ya tenía muchas ganas de poder juntarnos y hacer algo increíble. Y ya se dio. Bueno, y estamos aquí a punto de tal vez ir a conocer un hospital venezolano. Y sí, fue culpa de este man. Mira, esto lo que vas a probar es chicha. Es una bebida típica venezolana, se sirve con hielo y normalmente se le agregan algunos ingredientes. En este caso te echaron canela, leche condensada y chipita de chocolate entre el hermano. ¿Sabes? Le llaman chicha a esto que sabe a avena. ¿Y sabe qué? Esto sabe como a horchata mexicana, avena colombiana. Son primas hermanas todas estas bebidas. Vamos a seguir recorriendo este mercado y vamos a visitar algunos difusores. Bienvenidos al mercado del cementerio. Un mercado bastante popular aquí en Caracas. Un mercado donde por muchos años ya es una tradición venir a buscar muchos de los productos que encontramos en sus calles. Gente que viene a comprar ropa, viene a comprar cosas al por mayor. Usted aquí encuentra de todo. Y se llama el mercado del cementerio porque está justo al lado del cementerio general de la ciudad, uno de los cementerios más importantes de la capital de Venezuela. Así que en este recorrido nos vamos a dar cuenta de qué se trata este popular lugar de la ciudad. ¿Se trabaja acá? Sí, señor. ¿Cuál es su puesto? ¿Qué vende? Esta semana estoy aquí encargado de una pizzería. ¿Una pizzería? Sí. Preciso porque tengo un hambre. 100% recomendados son las hamburguesas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Venezuela? Sí. Los nombres son un poco controversiales, ¿no? Pero una de las mejores se llaman La Diabla. La Diabla. Sí. Buenas. Te saludo con un puñito porque tengo un vaso aquí, una cámara aquí, está saliendo en un video. Sí, claro. ¿Cuál es tu local o puesto? ¿Qué? La pizzería también. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Chao. Este es uno de los sectores más populares de la ciudad. Es un mercado de tradición, donde por muchos años y muchas generaciones han venido los caraqueños a comprar sus cosas, porque aquí se encuentra de todo. Minoristas y al por mayor, ropa, bultos, lo que sea, gente saludando detrás de la cámara. Aquí usted encuentra tantas cosas alrededor, que inclusive encuentra productos que ni siquiera sabía que existían, como este jarabe que es un desinflamatorio de ginecología, el cual, si usted tiene algún problema semejante, le recomiendo que visite a un médico antes de comprar. Este gran mercado
que está ubicado a las afueras de Caracas. De hecho, está rodeado de grandes montañas, pero esas montañas ni siquiera se les ve el pasto, no se les ve el césped, no se ve verde. Son montañas de concreto, puro ladrillo. Montañas de muchas familias que han tomado sus terrenos para vivir ahí, de familias de bajos recursos, de campesinos que salen buscando oportunidades en las grandes ciudades. Una situación que vivimos, pues todos los que vivimos en América Latina, ¿no? La situación que se ve en Colombia, que se ve en Brasil, en Argentina, en Perú, en todas partes. Aquí hay algo que se llaman los bolsones, a $1. Cada vez que se va el precio, eso es en dólares. Y los bolsones son bolsas repletas de algo, ¿no? El señor ahí vende bolsones de zanahoria. Y justo al lado de la zanahoria, 2 jeans por $15. Aquí se encuentra ropa de marca, obviamente, como por ejemplo estos busitos de Nike, pero que al preguntar el precio indica que tal vez no es muy Nike que digamos. ¿Este cuánto vale? 15. Esto más que un mercado ha marcado en gran parte el aspecto cultural de las comunidades aledañas, porque este mercado atrae tantas personas que muchos aquí vienen simplemente a visitar, a comer helado, a comerse una chicha venezolana. Entonces también dicta muchas de las costumbres de la sociedad, muchas de las costumbres capitalinas, de las costumbres caraqueñas que están alrededor. Por eso es que un mercado como estos es un lugar perfecto para entender parte de la idiosincrasia de los pueblos, porque aquí vamos a encontrar de todos. La gente que solo viene a tener un rato de vida social, sus amigos, sus vecinos y su familia tal vez es la persona que vende justo al lado de usted. Mercados como estos hay alrededor del mundo, sobre todo en América Latina. Ustedes seguramente reconocen este tipo de lugares en sus ciudades y países. Este es especial porque se llama el Mercado del Cementerio, ¿no? Ya que esta avenida de acá es la Avenida del Cementerio y se llama así la Avenida del Cementerio porque allá al fondo, como unas 7 cuadras, queda el cementerio general. Vamos a llegar hasta allá a ver qué más encontramos en este recorrido, porque en ese cementerio también hay unas historias interesantes que contar. Parece que hoy pasa el camión de la basura. Es increíble que por fin alcanzamos a ver un pedacito de verde en la montaña, unos arbolitos, porque si es puro ladrillo, puro concreto de las urbanizaciones que se han hecho empíricamente alrededor del mercado. Si usted tiene un negocio, como seguramente ese chico que venderá almohadas en algún lugar, viene aquí, compra al por mayor, se lo lleva a su negocio alejado en otros puntos de la ciudad y vende sus almohadas más caras. Y así la gente se gana la vida. Yo no sabía que aquí al maíz le decían jojoto en Venezuela. Y el señor lo invita a uno a jojotearse. Aquí encontramos algo interesante y es esta tienda, vea, de Amazon, donde llegan todos los productos que devuelve la gente en Amazon y todo el cuento, ¿no? Pero usted pide algo en Amazon y lo retorna, termina aquí, en un lugar donde venden solo ropa y seguramente será la misma que venden en todas partes, ¿no? Pero bueno, tiene el gran título de ser una tienda de Amazon. El señor Jeff Bezos dijo, oiga, aquí en la Avenida del Cementerio de Caracas vamos a poner un punto de Amazon Deal. Nos acercamos a la entrada principal del Cementerio General de Caracas, Venezuela. Pasando por debajo de este puente, allá termina el mercado. Vamos a darle. Mercado Municipal La Hormiga. Bienvenidos a la boutique más grande de Venezuela. Aquí justo enfrente de la entrada principal, ahí está la entrada del cementerio, detrás del señor. Y allá sí se ve más o menos un poquito de verde en las montañas, ¿no? Un poquito aquí se ve la urbanización llegando y por arriba, pero más verdecito, ¿no? Así que vamos a mirar de qué se trata este emblemático lugar. Habrá un mausoleo importante de alguien importante aquí. Varios. Sí, ¿como cuál? El guardia de aquí muy amable porque me advirtió, ¿no? Que yo entrara al cementerio, pero que no me fuera al fondo porque es bastante peligroso, hay que estar aquí en la zona cercana. En ese cementerio pasan muchísimas cosas. Resulta que en Venezuela hay mucha santería, hay muchos rituales religiosos a los que tal vez muchos de ustedes no conozcan, pero también hay otro tipo de rituales, ¿no? Que involucran a los difuntos. Y muchas de esas personas que creen en ese tipo de actividades vienen a este cementerio específicamente y por eso en sus entrañas allá se pueden encontrar muchas tumbas profanadas, muchos huesos de tumbas que han sacado así al difunto y riegan los huesos por ahí y mucha destrucción. Toda esa destrucción por culpa del vandalismo de la gente que viene aquí a hacer de las suyas. Es un cementerio que tiene muchísima energía cargada de cientos de años atrás, porque aquí están las tumbas de muchos que han sido presidentes de la nación, mausoleos de gente muy importante. Y al tener tanta historia de gente que han enterrado aquí, pues la energía se concentra bastante. Inclusive pasan buses dentro del mismo cementerio, vea, porque eso conecta bien para arriba, a donde me dijeron que mejor no me metiera. Claro, es que en las calles de este cementerio, mientras uno se mete más al fondo, que allá donde está pasando esa gente fue que me dijeron que no nos metiéramos, pero sí se ve bastante decaído, bastante deteriorado. Hay un guardia de seguridad, pero no sé qué tanto pueda defendernos el señor de alguna anomalía, pero sí se ve que está en un estado tremendo. No sé si es por falta de meterle la mano de obras y también el vandalismo, todo combinado, pero se siente. Miren, entrando por aquí hay una curiosidad y es que se encuentran pedazos de las tumbas en el piso, así como esta. Esta es una estatua y esto de aquí
es como si estuviera destruido, pero a propósito, ¿no? Una columna ahí rota en dos. Eso sí está a propósito. Eso es el diseño de la vaina. Lo llama la atención porque juega bastante bien su diseño de estar roto con el escenario, que en realidad sí está todo muy roto alrededor. Estas tumbas de aquí están abiertas. Estas tumbas han sido profanadas. No veo otra razón por la cual uno tenga que abrir una tumba, sacar un muerto y ahora eso es un basurero. Y aquí también. Y es que el acceso a este cementerio por las montañas es súper fácil, sobre todo si es de noche. Se viene aquí de noche y hace lo que tenga que hacer. Hace las suyas porque es que es un cementerio gigante. Y todo eso de aquí son tumbas abiertas. Por alguna razón alguien dejó este coche con para 2 bebés completamente abandonado en esta tumba, ¿no? ¿Coincidencia o un mensaje al más allá? La tumba de doña Josefina Hernández también profanada, es una locura. Bueno, aquí los empleados del cementerio, están ahí varios, ¿no? Hay como unos 15 a 20 personajes echando machete ahí, limpiando un poco el césped, la vaina. Por eso vemos tanto pasto en el piso. Un mausoleo con puerta abierta, interesante, porque wow, no, este sí fue, miren, aquí se ve esta puerta completamente violentada. Esto lo abrieron así a la fuerza. Las tumbas que había aquí ya no existen y eso es un basurero. Hasta aquí entraron a sacar muertos y eso que estaban bien profundos. Qué curioso que los sarcófagos, hay unos que son en metal, ¿no? Como ese que está todo oxidado. Yo juraba que todos eran en madera o algo. Esta es la frontera. De aquí hacia allá fue que entramos y de aquí hacia allá fue que me aconsejaron que no fuera, así que vamos a mirar. Pero la gente que viene aquí a profanar las tumbas no es solo para algunos rituales de magia negra o religiosos, sino que el mercado del cementerio que acabamos de visitar, que está justo al lado, aquí en este cementerio, tristemente también fue un mercado de alguna forma, porque eso estaba repleto de gente que venía a sacar tumbas también, pero para mirar con qué pertenencias habían enterrado sus difuntos. A veces la gente le mete alguna cosita de valor aquí y allá, también para sacar y vea cómo está esto aquí, el estado de las tumbas, para sacar lo que podían tal vez revender por fuera, lo que fuera de valor, y así ganarse una moneda en algún tipo de mercado por fuera de este cementerio, ¿no? Por eso es que vemos el estado en el que se encuentra el cementerio general de Caracas. Me llama la atención este otro mausoleo que tiene la puerta abierta. Ush. Miércoles. Qué locura estar aquí. Esto huele a orines. Esto huele a que gente tomó esto de baño por mucho tiempo, porque todo eso está pegajoso, huele realmente a baño podrido. Ahí está un zapato de alguien que salió de afán ahí ese día. Voy a entrar a hacer el tour rápido respirando por la boca, eso está complicadísimo. Miren los zapatos, unos Converse ahí como con tacón. Y aquí está el otro. Miércoles, pero no, este olor está muy fuerte. No puedo, vamos a entrar mucho más allá. Pero ahí está la escalera que tal vez nos llevaba a la tumba de alguien, donde encontraremos el lugar donde vivía la gente que se tomó este lugar. Ahí hay una colchoneta de alguien que dormía o duerme ahí todavía. Aquí hay una tanga de mujer, ropa interior femenina, y aquí tal vez un tipo de fogata para una noche fría, y todas las tumbas también destapadas. Otra tanga de mujer, más ropa interior femenina en el piso, y todo esto lo hago respirando por la boca. Está tremendísimo el olor, como entrar a un baño podrido viejo. Ya sé más o menos de qué se trata de este lugar. Nos acercamos ya casi que al final, después de estos autobuses donde va el señor. Justo ahí hay un árbol grande y detrás de ese árbol una de las tumbas más importantes de este cementerio, el grandísimo mausoleo de nada más y nada menos que de Joaquín Crespo, uno de los presidentes de la nación. Inclusive hay tumbas en mandarín. Aquí enterraron a un asiático en algún momento. Aquí está Joaquín Crespo, 2 veces presidente por ahí a finales de 1800 algo. Ya está su gran mausoleo con unas estatuas imponentes, unos ángeles que lo custodian, que lo vigilan, que lo protegen. Ojalá también del vandalismo. Vamos a averiguar. No, señores, ni siquiera el mismo presidente de la República, Joaquín Crespo, se salvó. La puerta está abierta. Vamos a ver qué han hecho con la tumba de él. Don Joaquín, con permiso, nos vamos a meter en su tumba. Qué pena interrumpir la paz, pero la paz ya fue interrumpida hace muchos años. Wow, esta tumba está súper bonita. Vean el techo cómo es. Es realmente bien interesante. Está pintado. Tiene en el fondo las fotos de unos santos pintado a mano. Tiene a Lucas, tiene a Marcos y otros santos que no sé quiénes serán, pero también hay una escalera que nos lleva a la parte de abajo, lo cual, juzgando por las apariencias, seguramente también debe ser otro baño público del lugar. Aquí hay otros familiares del señor, Santo Domingo Crespo, Aminta Crespo, y aquí abajo debe estar Joaquín Crespo. Hay una luz. ¿A dónde nos llevará esa luz? La curiosidad mató al gato, dice mi abuelita. ¡Wow! Este es un escenario muy tétrico. ¡Qué lugar! Esto está increíble. Estos son los sarcófagos de la familia Crespo. Y estos son sarcófagos de niño porque son pequeños. Y miren ese sarcófago allá, también bastante diminuto. ¡Qué locura! Todo esto debería ser el lugar donde han metido las tumbas de la familia de Joaquín Crespo, el presidente. Y tal vez
Juzgando por las apariencias, estos dos serían los lugares para él y seguramente su esposa. Pero no hay rastros de nada. Todo se lo han llevado. Qué locura pensar que usted tenga que entrar a un cementerio a robarle a los muertos para poder conseguir el sustento de la vida. Esta fotografía de este lugar me da escalofríos. Por aquí me imagino que volvemos a salir a la parte de atrás. Ahí están las estatuas que protegen. Y bueno, de ahí para allá es puro monte y pura loma. Por allá sí mejor no nos metamos porque ya sabemos lo que puede pasar. Increíble, qué visita. Jamás pensé encontrarme todas estas cosas en mi visita por Venezuela, así como del primer día, del primer golpe. Luego de andar explorando los restos del mausoleo de uno de los presidentes de Venezuela, me llevé la no muy grata sorpresa de que afuera me estaban esperando unos policías armados para preguntarme yo qué carajos estaba haciendo por allá. Seguramente ellos deben estar acostumbrados a que personas con muy malas intenciones entren a este tipo de lugares para seguir saqueando lo poco que queda de estas tumbas. Yo entiendo su labor. Les expliqué que yo solo estaba conociendo el cementerio y me llevaron a la oficina de seguridad en una parrilla motorizada. Este fue el único video que tengo del traslado, el cual fue interrumpido por el mismo guardia de seguridad que nos estaba vigilando. Nos mantuvieron encerrados en una oficina de la administración del cementerio por un buen par de horas. Nos tuvieron a punta de cantaleta castrochavista y discursos comunistas hasta que se nos pusieron rojas las orejas. No pude grabar nada allí por obvias razones, pero alcancé a tomar esta fotografía de un muñeco de Nicolás Maduro llamado Super Bigotes, donde de fondo podemos apreciar una gran fotografía de Hugo Chávez. También nos hicieron borrar todas las fotos y videos del celular, pero yo me di mañas para esconder la memoria de la cámara, porque de lo contrario jamás hubiera podido traerles esta historia. Los guardias de seguridad fueron bastante respetuosos, debo aclarar, a pesar de tenernos encerrados en contra de nuestra voluntad por un buen par de horas, pero al final nos dejaron ir, lo cual en este tipo de países eso puede contarse como un buen golpe de suerte. Y bueno, espero que les haya gustado el tour del cementerio porque nos sacaron de él. Hermano, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, primera vez que me pasa algo así realmente, ¿viste? Nos retuvieron ahí en el cementerio, en la oficina de la comandancia, porque al parecer no podíamos grabar el cementerio. Estaba prohibido, inclusive entramos con la cámara en la mano sin disimular, como un turista más. Y bueno, estuvimos ahí medianamente encerrados en una habitación, muy amables, muy cordiales ellos, pero fue curioso, ¿no? Una habitación que tenía cuadros de Chávez por todo lado, juguetes de Maduro, ahí tomé algunas fotografías y pues aquí está la prueba, ¿no? Nos tomaron los datos, nos tomaron fotocopias del pasaporte, de la cédula, de todos los nombres de los canales para estar pendientes de qué es lo que vamos a publicar. Así que un saludo para la gente del cementerio y espero que les haya gustado el video. ¿Quién atiende las gafas? ¿Cuánto cuestan estas? $3. ¿Tiene vueltas uno de 20? ¿Así son Ray-Ban originales o no? Originales de $3. ¿Esto? ¿Me la llevo? Sí.